El sol se alzaba pálido sobre los campos de los Arjona, una luz débil que no calentaba, solo iluminaba la desolación. La tierra, agrietada como la piel de un anciano, se extendía hasta un horizonte borroso por el polvo. Aquí, el silencio no era paz, sino el eco de todo lo que se había perdido. Cada terrón seco, cada hierbajo retorcido que se aferraba a la vida, contaba la misma historia de fracaso, una leyenda susurrada de padres a hijos durante generaciones. La maldición, decían. Mateo lo observaba todo desde el porche de la casa, con los hombros vencidos por un peso que no se veía. Sus manos, que deberían ser fuertes y estar encallecidas por el trabajo, descansaban inertes sobre sus rodillas, suaves y extrañamente limpias. El arado de su abuelo yacía a un lado del granero, una bestia de hierro, oxidada y dormida, vencida no por el tiempo, sino por la rendición. Mateo sentía la mirada de sus antepasados en la nuca, un juicio constante que emanaba de los retratos descoloridos del salón, de las vigas carcomidas del techo, del propio viento que silbaba entre las tejas rotas. No eran fantasmas lo que le atormentaba por las noches, sino el rostro de su padre el día que se marchó, la promesa rota en sus ojos. Era el miedo a que esa misma debilidad, esa misma desesperanza, corriera también por sus venas. Se levantaba cada mañana con la intención de luchar, de arrancar una sola mala hierba, de reparar una sola viga. Pero al enfrentarse a la inmensidad de aquel abandono, sus fuerzas se desvanecían, convirtiéndose en una apatía que lo anclaba a la mecedora del porche, viendo pasar las horas, los días, las estaciones. Aquella tarde, harto del silencio exterior y del ruido ensordecedor de su cabeza, entró en el viejo granero. El aire era denso, olía a polvo antiguo y a sueños muertos. La luz se filtraba a través de las rendijas del techo, dibujando lanzas doradas que atravesaban la penumbra. Pateó un viejo saco vacío y su pie tropezó con algo duro. Era un arcón de madera oscura, cubierto por una lona raída. Lo abrió con esfuerzo, las bisagras protestando con un gemido metálico. Dentro, entre ropas apolilladas, encontró un pequeño diario encuadernado en cuero. Era la letra de su abuelo. Lo abrió por la última página escrita, esperando encontrar el testamento de un hombre derrotado, la confirmación de la maldición. Pero en su lugar, leyó unas pocas palabras, trazadas con una mano temblorosa pero firme. La verdadera sequía no está en la tierra, sino en el corazón que ha olvidado cómo escucharla. Aquellas palabras resonaron en el silencio del granero, no como un eco, sino como una semilla plantada en la tierra yerma de su alma. La verdadera sequía no está en la tierra. Mateo cerró el diario con una delicadeza que no sabía que poseía. El cuero gastado se sentía cálido bajo sus dedos, un último vestigio del calor de la mano de su abuelo. Por primera vez en años, el peso sobre sus hombros no era el de la culpa, sino el de una pregunta. Salió del granero y la luz del atardecer tiñó el campo de un naranja melancólico. Pero esta vez, Mateo no vio el final del día, sino una tregua, un lienzo en el que los colores aún eran posibles. No volvió al porche. Sus pies, movidos por un impulso que no comprendía del todo, le llevaron más allá del arado oxidado, hacia el corazón de los campos resecos. Caminó sin rumbo, sintiendo el crujido de la tierra bajo sus botas, escuchando el silbido del viento, no como un lamento, sino como una respiración antigua y profunda. Se agachó y tomó un puñado de tierra. Se deshizo en polvo entre sus dedos, fina y estéril, pero en lugar de desesperanza, sintió una extraña conexión. Era la piel de su hoguer, enferma, pero viva. Pensó en las palabras de su abuelo, en ese corazón que había olvidado cómo escuchar, que se suponía que debía oír, el murmullo de las raíces muertas, el grito sediento de los terrones. Cerró los ojos, y en la oscuridad de su mente, una imagen lejana comenzó a tomar forma. No era un fantasma, era un recuerdo. Él, de niño, caminando por ese mismo campo de la mano de su abuelo. El sol era fuerte entonces, y el aire olía a tomillo y a tierra húmeda. Su abuelo se detuvo junto a un grupo de olivos viejos, los únicos que aún se mantenían en pie, retorcidos pero dignos. El anciano se arrodilló y le enseñó a posar la palma de la mano sobre el suelo. «Siente», le dijo. «No mires, no pienses, solo siente». Le explicó que la tierra habla a través del frío y del calor, que bajo la superficie más seca a veces corre un hilo de vida invisible, un susurro de agua que solo se percibe cuando se deja de buscarlo con la vista y se empieza a buscarlo con el alma. Mateo abrió los ojos de golpe. El sol casi había desaparecido,
pero una claridad nueva lo inundaba todo. La maldición, el abandono, la desesperanza, eran solo nombres para el mismo mal, el de haber dejado de escuchar. Su padre no huyó de una tierra maldita, huyó del silencio que él mismo había creado al dejar de creer. Corrió de vuelta al granero, con el corazón latiéndole en el pecho con una fuerza olvidada. Pasó de largo el arado, la gran bestia de hierro que representaba una batalla demasiado grande. Sus ojos buscaron algo más humilde, más real, una pala. Sus manos, antes inertes, ahora se cerraban sobre el mango de madera pulida con una firmeza que la sorprendió. Regresó al lugar exacto del recuerdo, junto a los olivos centenarios cuyas sombras se alargaban como dedos protectores sobre el campo. El aire de la noche comenzaba a enfriar la tierra. Mateo posó una mano en el suelo, cerró los ojos y por primera vez escuchó. No oyó nada, pero sintió. Un frescor casi imperceptible, una promesa enterrada bajo capas de polvo y olvido. Alzó la pala y con toda la fuerza de una esperanza recién nacida, la clavó en el suelo. El golpe del metal contra la tierra reseca sonó como un trueno en el silencio de la noche, un sonido olvidado que hizo vibrar el aire. El mango de madera le castigó las manos, levantando ampollas en la piel desacostumbrada al esfuerzo. Pero Mateo no se detuvo. Cada palada era una batalla contra décadas de abandono, un acto de rebelión contra el fantasma de la apatía que lo había mantenido prisionero en el porche. El sudor le empapaba la frente y le picaba en los ojos, pero era un sudor limpio, un bautismo que lavaba la inercia. No cavaba con rabia, sino con una concentración casi sagrada, escuchando con todo su ser. Al principio solo encontraba polvo y raíces muertas, los huesos de un pasado fallido. La duda, como una serpiente fría, se deslizó por su mente. ¿Y si su abuelo se había equivocado? ¿Y si solo perseguía el delirio de un anciano? Pero entonces recordó su voz, la calma en sus palabras. Siente, no pienses. Y siguió cavando, más allá del cansancio, más allá de la razón, guiado solo por aquella sutil promesa de frescor que había sentido bajo la palma de su mano. Y entonces ocurrió. No fue un torrente, ni siquiera un hilo de agua. Fue algo más íntimo, un milagro silencioso. La tierra en su pala se oscureció, se volvió maleable entre sus dedos y desprendió un aroma profundo y húmedo. Olía a vida. Aquel descubrimiento lo cambió todo. A partir de ese amanecer, Mateo se convirtió en un peregrino en su propia tierra. Ya no veía un páramo maldito, sino un cuerpo dormido esperando a ser despertado. No intentó dominar la tierra con el arado de hierro, sino que aprendió a cortejarla. Empezó por aquel pequeño trozo de suelo junto a los olivos, limpiándolo de piedras con una paciencia infinita. Cada piedra que quitaba era un peso que se quitaba del alma. Reconstruyó un trozo del viejo canal de riego que su padre había dado por perdido, siguiendo el rastro casi borrado como quien descifra un mapa antiguo. Sus días adquirieron un nuevo ritmo, marcado por el sol y el esfuerzo. Se levantaba antes del alba, cuando el aire aún era fresco, y trabajaba hasta que el crepúsculo teñía el horizonte. Sus manos se endurecieron, su espalda se fortaleció, y la mirada vacía de sus ojos fue reemplazada por una determinación tranquila. Los vecinos, los pocos que quedaban, lo observaban desde la distancia, meneando la cabeza. El pobre chico de los Arjona, decían, se ha vuelto loco como su abuelo. Pero a Mateo ya no le importaban sus susurros. Había dejado de escuchar las voces de fuera para atender a la única que importaba, la que brotaba de la tierra bajo sus pies. Una tarde, mientras reparaba una de las paredes del granero, encontró un pequeño saco de arpillera olvidado en una viga. Dentro, un puñado de semillas de trigo, duras y arrugadas como guijarros. Eran de su abuelo. Las sostuvo en la palma de su mano, y sintió el peso de una herencia que no era una maldición, sino una responsabilidad. Aquella noche, bajo la luz de una luna pálida, preparó con mimo el pequeño rectángulo de tierra que había rescatado del olvido. Con sus propios dedos, abrió pequeños surcos en la tierra húmeda y depositó las semillas, una a una, como si estuviera enterrando un tesoro. Cuando la última semilla estuvo cubierta, se puso en pie. Contempló su obra, un pequeño oasis de tierra oscura y cuidada en medio de la desolación. Era insignificante, una gota de esperanza en un océano de abandono, pero era suyo. Lo había creado, no con la fuerza, sino con la escucha. Había sembrado la fe en la tierra, pero ahora debía enfrentarse a la prueba más dura de todas, la espera. Levantó la vista hacia el cielo inmenso y sin nubes, un juez silencioso que aún no había dictado sentencia. Los días se convirtieron en semanas,
una procesión silenciosa de amaneceres y atardeceres idénticos. El sol se alzaba implacable, cociendo la tierra hasta convertirla en cerámica, y el viento seguía barriendo el polvo de un lado a otro, como si quisiera borrar la pequeña cicatriz de esperanza que Mateo había abierto en el campo. Cada mañana, acarreaba agua del pozo casi seco, un esfuerzo titánico por unas pocas gotas oscuras que la tierra bebía con una sed insaciable. La duda regresó, esta vez no como una serpiente, sino como una sombra que se alargaba desde su propio cuerpo, susurrándole que la fe no era suficiente para llenar un cielo vacío. Pero una mañana, cuando el desaliento era tan denso como la niebla del amanecer, lo vio. No era más que un punto, una mota de un verde tan tímido que casi parecía una ilusión óptica. Se arrodilló, con el corazón detenido, y acercó el rostro a la tierra. Allí estaba. Una minúscula brizna de hierba, un hilo de vida abriéndose paso a través de la costra de la desesperación. Y a su lado, otro. Y otro más. No era una inundación, era un goteo de milagros. El trigo de su abuelo había despertado. Aquellos brotes se convirtieron en el centro de su universo. Los protegió del viento con un pequeño muro de piedras, les habló en susurros mientras les daba de beber, y ahuyentó a los insectos con la paciencia de un monje. El campo de los Arjona ya no era un páramo, era un santuario que albergaba el secreto más frágil y poderoso del mundo. Los brotes crecieron, convirtiéndose en tallos esbeltos y fuertes, de un verde que hería la vista contra la monotonía ocre del resto del paisaje. Los vecinos dejaron de murmurar. Ahora solo observaban en silencio desde la lejanía, como si contemplaran un acto de magia prohibida. El verano llegó a su fin, y el sol, que antes parecía un verdugo, se convirtió en un orfebre que tiñó el trigo de un oro profundo y cálido. Llegó el día de la cosecha. Con una hoz que él mismo había afilado, Mateo segó los frutos de su fe. El sonido de la hoja cortando los tallos era una música antigua y poderosa. No era una gran cosecha, apenas llenaba un par de sacos, pero su valor no se medía en peso, sino en significado. Dejó caer los granos sobre la palma de su mano. Eran duros, reales, cálidos por el sol. Eran la prueba de que la vida siempre encuentra un camino. Esa tarde, mientras el sol se ponía, Mateo no estaba en el porche. Estaba de pie en medio de su pequeño campo dorado, con el aroma del trigo recién cortado llenando el aire. Miró el horizonte, la inmensa extensión de tierra que aún esperaba. Ya no veía una condena, sino una invitación. La herencia de sus antepasados no era una tierra maldita, sino una historia por reescribir. Se dio cuenta de que la sequía más terrible, la única que de verdad puede convertir un campo en un desierto, es la ausencia de un hombre dispuesto a clavar una pala en el suelo. La maldición nunca estuvo bajo sus pies, sino dentro de las mentes que se habían rendido, y se rompe no con rezos ni con conjuros, sino con el simple y revolucionario acto de sembrar una semilla y tener el coraje de esperar a que florezca.